Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Chile. Parlamento chileno debate segundo retiro del Fondo de Pensiones. Argentina. Diputados. Circo y sesión maratónica para encubrir el voto al presupuesto del FMI. Gran Asamblea de Guernica votó un corte masivo en el puente Pueyrredón a un mes del desalojo. Aborto legal. Botón verde para la carrera en el Congreso. Bolivia. Gobiernos de Venezuela y Bolivia retoman agenda de cooperación bilateral integral. Gobierno aprueba préstamo y da luz verde al pago del bono contra el hambre de 1.000 pesos bolivianos. Perú. Crisis institucional. Toma fuerza la propuesta de referéndum y asamblea constituyente. Brasil. Candidatos de Bolsonaro son derrotados en las principales ciudades brasileñas. Colombia. Una líder social y 3 excombatientes de las FARC fueron asesinados este fin de semana. Venezuela. Venezuela garantiza más de 10 millones de vacunas rusas contra el COVID-19. Paraguay. Campesinos e indígenas protestan contra el incumplimiento del acuerdo firmado con el gobierno. Resumen de noticias del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Chile. Parlamento chileno debate segundo retiro del Fondo de Pensiones. Organizaciones sociales convocan a que el pueblo retome las calles para evitar que el gobierno bloquee la iniciativa. La Comisión de Constitución del Senado chileno debate el proyecto del segundo retiro del 10% de la administración del Fondo de Pensiones en medio de lo que los medios locales califican como tensa calma. El análisis se reanuda hoy miércoles, confirmó el senador Alfonso Urresti. El Parlamento aseguró, además, que el proyecto se votará hasta su total despacho. Mañana estamos convocados a partir de las 10 horas para votar y despachar este proyecto, señaló. Argentina. Diputados. Circo y sesión maratónica para encubrir el voto al presupuesto del FMI. En la madrugada de este miércoles se votó el impuesto a las grandes fortunas. Este fue uno de los proyectos con los que el oficialismo buscó tapar la política de ajuste que implica el presupuesto 2021. Este había sido ratificado en un trámite express durante el martes. Hubo fuerte rechazo en las redes sociales al presupuesto votado a pedido del Fondo Monetario Internacional. El organismo internacional con el cual Argentina tiene una larga y trágica historia que incluye hitos como la entrega menemista de los 90, la dramática crisis del 2001 o el desastre del gobierno macrista, está de nuevo entre nosotros. En realidad nunca se había ido, pero en las últimas semanas el oficialismo del Frente de Todos confirmó algo lamentablemente esperado. La deuda tomada por Macri y denunciada como ilegal por el propio gobierno y sus parlamentarios será reconocida y pagada por el pueblo argentino. Repasando algunos números, el presupuesto 2021 establece, entre otras cosas, un ajuste del 9,5% en términos reales del gasto primario respecto al 2020, incluyendo una reducción del gasto en salud del 9,4%. Las partidas a prestaciones sociales que caerán 16,5%, el IFE que será eliminado, lo destinado a universidades que cae un 9%, entre otros datos. Gran Asamblea de Guernica votó un corte masivo en el puente Pueyrredón a un mes del desalojo. Las y los vecinos de Guernica definieron realizar para el jueves 26, desde las 6 de la mañana, un gran corte en el puente Pueyrredón para continuar la pelea por tierra para vivir, vivienda y trabajo. La acción se realizará la semana en que se cumple un mes del brutal operativo que desalojó a las familias. Convocan a todo el pueblo a ser parte de esta gran jornada de lucha y a apoyar a las familias que el gobierno de Axel Kicillof, con Sergio Berni a la cabeza, reprimió brutalmente el pasado 29 de octubre en un operativo que incluyó topadoras y quema de casillas. Aborto legal. Botón verde para la carrera en el Congreso.
La presión ejercida por la movilización de mujeres hizo que el gobierno apretase este martes el botón verde y mandó a la Cámara de Diputados un proyecto que despenaliza y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación, junto con el llamado Plan de los 1000 días, de acompañamiento de la maternidad en situación de vulnerabilidad y hasta los primeros 3 años de vida de niños y niñas. Bolivia. Gobiernos de Venezuela y Bolivia retoman agenda de cooperación bilateral integral. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, y su par de Bolivia, Rogelio Maita, revisaron temas geopolíticos de integración regional, así como la agenda de reactivación de los proyectos de cooperación bilateral integrales a partir de la restitución de las relaciones diplomáticas entre las dos naciones. Gobierno aprueba préstamo y da luz verde al pago del bono contra el hambre de 1.000 pesos bolivianos. El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, promulgó hoy la Ley 1345 de aprobación de contrato de préstamo, la cual viabiliza el pago del bono contra el hambre de 1.000 bolivianos para personas que no son asalariadas, los que recibieron los bonos Universal y Juana Zurdoy, y para personas con discapacidad. En el acto de promulgación en la Casa Grande del Pueblo, el mandatario boliviano dijo que el pago del bono contra el hambre busca reconstruir la demanda interna para que se convierta en uno de los primeros elementos que reactivará la economía nacional, luego de la crisis por la pandemia del COVID-19 y de la mala administración del gobierno transitorio de Yanine Áñez, al que calificó de facto. El bono contra el hambre busca iniciar la reconstrucción de la demanda interna en el país, destacó Arce. Perú. Crisis institucional. Toma fuerza la propuesta de referéndum y asamblea constituyente. Confederación Nacional Agraria pide que el nuevo gobierno convoque asamblea constituyente. Si el gobierno transitorio de Francisco Sagasti quiere obtener una legitimidad real, está en la obligación de convocar a una asamblea constituyente. La CNA explica que el cambio del sistema político no es real si continúa operando bajo las mismas reglas de la constitución neoliberal aprobada por la dictadura fujimorista, que prioriza el modelo extractivista. Brasil. Candidatos de Bolsonaro son derrotados en las principales ciudades brasileñas. Los resultados electorales de las principales ciudades brasileñas muestran la derrota de los candidatos apoyados por el presidente Jair Bolsonaro, favoreciendo a los aspirantes del centro y la derecha moderada. Colombia. Una líder social y 3 excombatientes de las FARC fueron asesinados este fin de semana. El domingo en la noche fueron asesinados los concejales del Partido Conservador Nery Pena y su esposo Enod López. Este último era firmante de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. Sus muertes fueron a manos de 2 hombres armados quienes ingresaron a su vivienda y dispararon, dejando heridos a sus 2 hijos menores de edad. En este departamento, Nery Pena era reconocida como lideresa social antes de ejercer como concejal. Fue presidenta de la vereda de Galilea e hizo parte del Consejo Municipal de Planeación Participativa del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Integrantes del partido FARC publicaron además en sus redes sociales que su esposo, Enod López, era integrante de la antigua guerrilla que estaba haciendo su reincorporación a la vida civil. Venezuela. Venezuela garantiza más de 10 millones de vacunas rusas contra el COVID-19. El gobierno nacional adquiere y garantiza más de 10 millones de vacunas rusas contra el COVID-19 para el primer trimestre del próximo año 2021, informó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Indicó que este contingente de vacunas fue aprobado en una reciente reunión de trabajo que sostuvo la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Moscú con el gobierno de Rusia. El jefe de Estado también detalló que estos importantes acuerdos respecto a la obtención de vacunas también esperan concretarlos con la República Popular de China y con Cuba. Paraguay. Campesinos e indígenas protestan contra el incumplimiento del acuerdo firmado con el gobierno.
Desde el 10 de noviembre, en Asunción se movilizan grupos adheridos a la Articulación Campesina, Indígena y Popular y de la Coordinadora Nacional Intersectorial en protestas por el incumplimiento del gobierno del acuerdo firmado a mediados del mes pasado. Ninguno de los puntos del documento suscripto por las autoridades del gobierno están siendo cumplidos. Entre los 7 puntos de reclamo figura la recuperación de tierras mal habidas y que las propiedades recuperadas del crimen organizado sean destinadas para la reforma agraria.